el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 15. Si tienen su Biblia, podemos abrir Eclesiastés, capítulo 3, versículo número 15. Dice así la palabra: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Nosotros hemos leído Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, que dice: aquello que es, aquello que fue ya es, aquello que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Sí, me gustaría compartir muchísimas cosas en relación a mí, a mi vida, pero cuando me doy cuenta, ¿verdad? En la escritura dice muchas cosas en relación a que no nos predicamos nosotros, sino predicamos a Jesucristo y este crucificado. Ciertamente en nuestra vida, para nosotros ver alcanzado, sí, para que el Evangelio nos haya alcanzado a nosotros y la misericordia de Dios nos haya alcanzado, nosotros tuvimos que haber conocido la verdad para que nosotros pudiésemos ser resplandecidos por la verdad que solamente viene por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. O sea que para ser libre es necesario conocer la verdad. La Biblia enseña de esa manera. No se es libre porque alguna persona te ponga manos, imponga poniendo sus manos, ore en lenguas extrañas, o ore incluso en tu idioma. No se es libre de esa manera. No se es libre incluso por ayunar. No se es libre por diezmar, por ayudar. No se es libre incluso por leer la Biblia completamente. Muchas personas han leído la Biblia, pero todavía tienen la condenación del pecado en sus corazones. Nosotros hemos leído Eclesiastés capítulo 3, verso 15, que puede ser, ¿verdad? Se puede ver como un misterio este verso. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que Dios restauró? ¿Y qué es aquello que ya fue, que ya es? ¿Y qué es lo que ha de ser que fue ya? Nosotros cuando leemos la escritura vamos a darnos cuenta del plan maravilloso que Dios desarrolló y planificó para que la humanidad sea libre. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces Jesús sabe que todo aquel que conozca la verdad va a entender la restauración de lo que Dios ya había planificado desde el principio del mundo. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 13:8. Dice específicamente, vamos a leer Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13, verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La Biblia está declarando que Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando nosotros leemos unos versículos más adelante, exactamente Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11, nos vamos a dar cuenta. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces Dios es el alfa y es el omega. Y dice la escritura que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho en el tiempo de Él. Y ha colocado eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio, como leímos en Eclesiastés 3:11, hasta el fin. Jesucristo es el alfa y es el omega. Y nosotros estamos leyendo Eclesiastés capítulo 3:15 que dice: aquello que fue ya es. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué ya es? Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, versículo 23, nos vamos a dar cuenta de aquello que ya es. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leemos nuevamente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquello que fue ya es. ¿Qué es lo que ya es? ¿Qué es lo que ha terminado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso ya fue. Aquello que fue, ya es. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el versículo números, el siguiente dice, al lado dice: aquello que fue ya es. Y después dice: y lo que ha de ser fue ya. ¿Qué es lo que fue ya? ¿Qué es lo que ha de ser que fue ya? Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que fue ya. ¿Cómo sabemos que fue ya?
Porque la Escritura dice, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué fue lo que Dios restauró? La Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Dios sabía que el hombre se había separado de él. Por eso Dios le hace una pregunta a Adán. No porque Dios no supiera la respuesta a esta pregunta, sino que Adán debe conocer dónde está. Dios le dice a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 9, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba Adán? Adán había pasado de la posición de la luz a caer en las tinieblas. Adán había quedado destituido de la gloria de Dios. Ya Adán tenía otro señor. Su señor era Satanás. Entonces Adán está en tinieblas. Por eso la Escritura dice, y Dios restaura lo que pasó. Ya Dios restauró lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre había quedado destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios restauró eso. Nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículo 30, que Jesús expresa una frase que es muy conocida incluso en películas y nosotros también hoy, gracias a Dios, la tenemos en su palabra. Él expresa, consumado es. Él está dando por terminado, por concluido la obra que Dios había planificado desde el principio del mundo para dejar la eternidad en el corazón de los hombres. El hombre ciertamente tiene miedo a morir y busca la eternidad a través de muchas cosas. Hoy en día, con el avance de la ciencia, el hombre quiere alcanzar la inmortalidad a través de muchísimas cosas. Pero ya Dios planificó eso desde el principio del mundo para que el hombre pueda gozar de la eternidad, de lo que Dios ya restauró. Dice, y Dios restauró lo que pasó. ¿Qué restauró Dios? La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien debía pagar por los pecados. Porque la ley divina dice que el alma que pecare, esa morirá. Mas sin embargo, nosotros leyendo la Escritura nos damos cuenta, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el hombre debe morir. Porque el alma que pecare, esa morirá. Pero nosotros vemos la bondad de Dios y su grande misericordia para con todos nosotros, que aún nosotros siendo malos, Jesús muere por nosotros. El justo por los injustos. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero la buena noticia, ¿verdad?, que nosotros estamos compartiendo es esta. Sí, nosotros estamos compartiendo una buena noticia. Y la buena noticia es que ya no somos pecadores. Que ya Dios nos ha justificado por medio del sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice, y lo que ha de ser fue ya. Jesús vino hace más de 2000 años para entregar su vida por toda la humanidad. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo aquel que puede ver a Jesucristo y creer en la obra de Dios, la Escritura dice, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué restaura Dios? Restaura la imagen y la semejanza del hombre. La imagen y semejanza de Dios es justa, santa y perfecta, imagen que el hombre tenía. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Este es en el sexto día, cuando Dios hace el hombre. Hay una particularidad, ayer hablamos del quinto día. El número 5 significa gracia. Pero en el sexto día Dios hace una separación entre el quinto día y el sexto día. Ayer hablábamos que en el quinto día Dios hizo a los peces y a las aves. Y compartíamos que hizo a los peces y a las aves diferente a los demás animales, porque en el sexto día hizo a las bestias, a las serpientes, a los animales cuadrúpedos, y ahí también hizo a los hombres. Y dice la Escritura, ¿verdad? En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces nosotros vemos que el hombre tenía la imagen de Dios. Dios es 3 veces santo, Dios es justo y Dios es perfecto. Esta era la imagen que el hombre tenía, santo, justo y perfecto. Esta es la imagen que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha restaurado. Por eso la Escritura dice, vamos nuevamente a leer Eclesiastés 3, verso 15, aquello que fue, ya es, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ya es. Y lo que ha de ser fue ya.
siendo justificados gratuitamente siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la Escritura nos está enseñando la restauración que Dios planificó para todos nosotros. Y exactamente era necesario que se pagara por el pecado. Jesús pagó por el pecado. Vamos a leer un último verso en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 1. Nosotros leemos. Vamos a leer. Vamos a buscar la escritura. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces podemos ver bíblicamente que ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo terminó con el pecado del mundo. Jesucristo terminó con el pecado del mundo. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué pasó? El hombre quedó separado de Dios, producto del pecado. Pero viniendo Jesucristo hizo la restauración para que el hombre volviese a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 9, verso 28. Vamos a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Exactamente, porque Dios vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, porque Él ya se lo llevó, Él ya lo terminó, Él ya restauró la imagen y semejanza del hombre por medio de pagar, por medio de su cuerpo, por su sacrificio. Que Dios estaba en Cristo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios de redención. Ese plan de redención única y exclusivamente se podía dar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre que cree a la palabra de Dios vuelve a la semejanza, vuelve a la imagen que Dios ha restaurado para que el hombre vuelva hacia Él. De esta manera me gustaría compartir, ¿sí?, esta maravillosa good news, ¿sí?, esta maravillosa buena noticia. Nosotros estamos en el año 2025 y nosotros estamos llegando al entendimiento. Muchas personas ya están llegando al entendimiento pleno de la palabra de Dios. Y en este año, ¿verdad?, en el que nosotros estamos, sería una muy mala noticia pensar que todavía hay pecado en el mundo, cuando Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Jesús terminó con el pecado del mundo. Ya no hay pecado porque Cristo se llevó el pecado de toda la humanidad. Y todo aquel que cree puede recibir esta promesa. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice así. Capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Por qué? Porque todo el que se vuelve dice: venid luego, y estemos a cuenta. ¿Cómo vamos a estar a cuenta con Dios? Si la paga del pecado es la muerte. Podemos estar a cuenta con Dios por saber, por conocer esta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, aquello que fue ya es, siendo por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por qué? Porque aquello que fue ya es. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces dice: como la nieve serán emblanquecidos. Por eso la Escritura dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo los limpios. En Jeremías capítulo 17, versículo número 11, ya lo hemos leído. El pecado está escrito con punta de hierro. Vamos a leerlo para concluir. El pecado está en el corazón. Jeremías 17, 11 dice así. 17, 1.
El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dios limpia nuestro corazón por medio de la restauración que Él había planificado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados fueron cargados tras sus espaldas. Todos los pecados fueron cargados tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 38, versículo 17 dice: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces aquí Isaías nos está dejando, sí, claro, sí, que aun cuando nuestros pecados sean tan rojos como la grana, llegarán a ser tan blancos como la nieve. Entonces Dios restauró lo que pasó. Ya Dios restauró ya Dios hizo la obra, Dios restauró al hombre. El hombre solo tiene que ver a Jesucristo y creer. Por eso la Escritura dice, vamos a leer para concluir en el libro de Juan, capítulo 3, 17 al 18, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por la Biblia sabemos que Jesucristo es el Salvador de los pecados de su pueblo. Por eso, sabiendo esta verdad bíblica, que Dios restauró lo que pasó, usted puede recibir el perdón del pecado, porque este es el conocimiento de la verdad. Dios restauró lo que pasó. Ya Dios hizo la obra. Por eso Jesús expresa a sus discípulos cuando en su corazón se levantaba y decían: pero ¿qué obras tenemos que hacer? Y Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 29: esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra. Si usted cree en la obra que Dios hizo, la Biblia está diciendo que Él ya restauró todo lo que había pasado, ya Dios lo restauró. Por eso Dios dicta una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esta manera me gustaría compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Excelente palabra el día de hoy que hemos escuchado el día de hoy, y espero que hayan podido recibir esa palabra que nos compartió, esa palabra de Dios que nos compartió el hermano Jackson, que lo puedan recibir en sus corazones. Y quiero que miremos una palabra, Hebreos capítulo 9. El versículo vamos a mirar, versículo 15 vamos a mirar. Hebreos capítulo 9, versículo 15, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar esa palabra. Estamos estrenando Atril. Entonces es una gran bendición tener un Atril. Y más adelante vamos a poder compartir con un fondo para que se vea bien bonito. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Es un mediador del nuevo pacto. Porque el otro era Moisés, ¿cierto? La ley, las obras. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para cubrir el primer pacto, que es por la ley, que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y que esa infracción por la ley es pecado. Si incumplimos los mandamientos, pecamos. Y ese pecado demanda muerte. Pero para cubrir ese primer pecado es necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque si el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, como cuando está un hijo, entonces dice: papá, póngame la herencia, deme la herencia rápido, quiero que esta casa quede a mi nombre. Pero no, para que eso sea posible, primero que todo tiene que morir el dueño de la casa. Digamos que un niño no, sino un joven, ya tiene su mayor de edad, y le dice al papá: papá, deme la herencia, deme esta casa. Pero claro, la herencia, ¿cómo la recibe uno? Cuando el papá ya fallece, muere. Pero este hijo quiere cobrarle de una, mientras ya está vivo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, claro, nosotros, conforme a la ley, los mandamientos, fue introducido porque
Era necesario para darnos cuenta del pecado. Por causa de la ley, para que el pecado quede expuesto, para que se vea visible, es necesario la ley, los mandamientos. Para poder darse cuenta de la maldad o el pecado que ha cometido, para eso está la ley. La ley o los mandamientos, la ley de los mandamientos para nosotros, bíblicamente, es como un escáner, un escáner. Si nosotros tenemos algún problema, ¿cierto? Un problema de salud o alguna cosa interna, para poder saber eso necesitamos una radiografía, ¿no? Como unos rayos X, ¿no? Y podemos darnos cuenta, ahí está el problema, ahí está, ahí está. De esa misma manera la ley, los mandamientos cumplen esa función. La ley de los mandamientos no nos sirven para justificarnos, sino para darnos cuenta cuál es nuestra condición. ¿Somos justos o somos pecadores? ¿Cuál somos de esas dos? Entonces dice, porque donde hay testamento es necesario que también intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Entonces, cuando está el testamento, para poder conocer el testamento, cuánto es la herencia que merece los hijos, es necesario que el testador, que el padre de familia o que la madre muera, primero que todo. Mi papá, mi mamá me dejaron tal cosa. Aquí en este testamento dice esto, pero antes no se puede saber. Eh, Porque versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlate e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios os ha mandado. Además, esto roció también con la sangre en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No quiero agregar nada a la predicación del hermano, solo quiero que la palabra la puedan haber recibido. Y es que en Isaías capítulo 1, versículo 15 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. De esta manera nuestros pecados, ¿cómo han sido? Blancos, blancos, blancos. Entonces espero que puedan ver esta palabra, Eclesiastés capítulo 3, que dice, todo lo hizo, Eclesiastés 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Que en Hebreos capítulo 9 podemos ver que Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. Es decir, desde el principio del mundo hasta el final del mundo se presentó, ofreciendo su sangre, su cuerpo, para morir por nuestro pecado, para quedarnos limpios del pecado, ser limpios de pecado como Él es. La Biblia dice, y es bíblico, ¿no? Así como Él es, nosotros también somos. Amén, ¿no? Amén. Así como Él es, nosotros también somos en esta tierra. Si Jesucristo es justo, santo y perfecto, nosotros también lo somos y tú también lo eres. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta, porque esto no te lo habían predicado. Qué curioso, ¿no? Porque esto no lo predican, porque esto no lo comparten, porque no les conviene, porque no saben. Pero ahora ya lo saben, ya. El tiempo es ahora, es el ya, es el sí y es el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Espero que esta palabra puedan haberla recibido y vamos a dejar acá. Entonces, ore, hermano. La buena noticia, ¿verdad? Eclesiastés 3, verso 15 dice, y Dios restaura lo que pasó. Es exactamente lo que Cristo, como compartíamos, dijo, consumado es en Juan 19:30. Verdaderamente sí es una excelente noticia. Es una muy buena noticia lo que nosotros hemos compartido hoy. ¿Sí? Ya todo fue pagado. Todo fue terminado. Todo fue consumado.
consumado es. Ya no hay pecado en el mundo. No hay porque Cristo Jesús terminó con el pecado. Así que podemos decir, ¿verdad? Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Consumado es. De esta manera me gustaría terminar. Voy a orar para despedir esta transmisión. Padre, muchísimas gracias por tu perfecto amor que echa fuera todo miedo. Padre, gracias porque a través del perfecto amor tú nos has perfeccionado a nosotros para que podamos vivir sin condenación. Tú le dijiste a la mujer adúltera, ni yo te condeno, porque tú venías a cumplir tu palabra según como está expresada, que tú no te acordarías de nuestras maldades ni de nuestros pecados. Padre, tú nos perdonaste y tú no te acuerdas de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Por eso nos sentimos agradecidos, Señor, por tu infinita bondad, por tu grande amor y tu perfecta misericordia, Señor, que sobrepasa todo límite. Padre, gracias por esta palabra que hoy ha sido transmitida. Señor, haga usted con ella conforme a su voluntad y que ella crezca al 30, al 60 y al 100 por uno para aquellos que han tenido corazón para oír tu palabra. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Así oramos creyendo. Amén.